ofrezcan la prueba. Durante el plazo de emplazamiento, el imputado podrá elegir la forma de integración del tribunal de juicio conforme a las reglas. Bueno, eso es otra cuestión. ¿Se entiende? El hecho está, el problema aquí viene en que el fiscal presenta por fuera de los 10 días, lo hizo al día número 12. ¿Sí? Bien, soluciones. Yo creo que se lo tiene por inadmisible la prueba por violación al principio de preclusión, profe. ¿Puede ser? Para no volver para atrás el proceso, digamos. Ujú. Creo que también entra en conflicto lo que es la finalidad del propio proceso, que es llegar a la verdad. En este caso, el sujeto tenía las pruebas, pero no respetó el plazo. Si bien se estarían aplicando estas reglas procesales, lo cierto es que está en juego un posible esclarecimiento, aproximación a la verdad, que es en definitiva una de las finalidades del proceso penal. Los fiscales, ¿qué dicen? Em, y yo creo No, medio en la parecido, legalidad del plazo. En defensa de la fiscalía, ¿qué dicen? y yo creo que como fiscalía, en realidad, la idea es que se llegue a juicio. Ya antes o sea, hablamos con el profe Gerardo el tema de que no, que también se busca como en el tema de la desformalización y todo eso, que tampoco hay que ser tan estrictos o tan firmes con lo que diga el código, si también pensando en los principios que estipula. Entonces, al fin y al cabo, eh, se tendría que tener una consideración en cuanto a que se pueda justamente eh, llegar a juicio, porque al fin y al cabo también, sobre todo si todas las evidencias con las que llegó la fiscalía o sea, no tenían estaban todos bajo los requisitos, o sea, estaban correctos, salvo, bueno, que se le pasó el plazo de emplazamiento, que en realidad ¿Qué no sé regla te tampoco. soluciona? Si vos tendrías que decir, dar una solución, conforme a lo que estás diciendo, pero tendrías que ampararte en una regla procesal. ¿A qué regla acudirías? eh, y la continuidad de- Regla. Toma tu código, Matías. Buscá. y La la solución está en el código. yo diría que podría ir por el lado de la contradicción o la continuidad. Buscar qué reglas hacen a tu definición del caso. Es decir, con qué regla sostenería lo que está diciendo. Bueno, mientras Matías busca, porque el código les va a brindar una solución. El código les va a brindar una solución. O ustedes van a poder interpretar de acuerdo a las reglas del código. O van a interpretar una regla, pero siempre van a tener que interpretar una regla. Alguien, aparte digamos, de la solución de Matías que está La buscando ahí la reformalización, por regla, supuesto. alguien tiene una posición dado, digamos, una posición, otra posición en defensa de la fiscalía, digamos, que se mantenga. Imagínense que ustedes son fiscales y que tienen que mantener, digamos, firme su acusación y que esa sea válida y tienen que lograr determinar, ir a la discusión sobre la admisión de prueba. Imagínense que pende su cargo en este sentido. ¿Sí? Le está mirando el fiscal general y le está mirando la sociedad y le está mirando la víctima o los familiares de la víctima. La víctima en este sentido se podría quedar sin caso. Ustedes pónganse bajo ese rótulo. Piensen en este sentido. Ustedes tienen que brindar una solución. ¿Alguien más piensa
algo en defensa de la fiscalía? A ver, Matías, ¿encontraste? Profesor, Porque, podría ser en el artículo 294, el inciso D, donde la prueba que iba a presentarse era la fundamentación de la acusación. Yo no soy de la fiscalía, yo soy de la defensoría y bueno, ella ok. que si no le admiten a ellos, si yo me atraso Muy un día no bien, me van a admitir fiscalía, muy pero bien. Está ellos tienen que fundamentar que con esas pruebas muy ellos bien, hicieron la acusación y el juez admitió la acusación. muy bien. A ver, miren, la solución que da Matías es muy plausible, es totalmente razonable, porque él invoca básicamente un criterio sostenido por estos códigos que es, digamos, que deja de lado el exceso rigor formal, ¿sí? En este caso, esta regla que lo obliga al fiscal, a realizar el emplazamiento en el término de 10 días para ofrecer prueba, estaría constituyendo un exceso en la exigencia de formas procesales. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué un exceso? Pues bien, esto es así porque la base de la acusación, si se ha superado la acusación, es decir, digamos, la acusación ingresó ya al proceso y fue válida y lo controló un juez, esto quiere decir que, ¿no?, la acusación tuvo por base sus fundamentos, medios de prueba, de cargo, es decir, lo que determina el inciso D. ¿Se entiende? Está muy bien lo que decís, Matías. Ahora, y está muy bien lo que decís, Alejandra, porque ahí se complementaron, digamos, ¿no? Las dos ideas. Efectivamente, alguien podría decir, pero como acusador, pero si yo las pruebas ya las conoció. Las pruebas que dieron lugar al fundamento de mi acusación ya estuvieron dadas cuando presenté la acusación. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el límite de ello? El fiscal estrictamente, si se entiende que esas pruebas han constituido el fundamento, no puede en este sentido apoyarse en otra prueba, ¿sí?, que no haya sido dada y haya sido tomada para dar base a su fundamento de la acusación. Ahora bien, eso, esa prueba deberá ser discutida. Vamos a suponer que el fiscal agrega otra prueba que no está dada como fundamento, va a tener que ser discutido, ¿sí?, por la defensa ya al momento de la audiencia de la admisión. ¿Sí? Deberá discutir, pero lo que no va a poder más discutir sobre la base de ello es que le fue dado la prueba. ¿Sí? Vamos a ver ahora si coincide esta prueba, ¿sí?, si es la misma que presentó al momento de dar sus fundamentos. ¿Sí? ¿Se comprende? Bueno, problemáticas. ¿Sí? Así, fíjense cómo ustedes podemos solucionar con las reglas del código y con los principios. ¿Sí? Eh, Podemos solucionar algunos conflictos que se pueden presentar. Siempre, siempre la solución más tardada por los principios, por las reglas procesales. Bien, ¿estamos? Bien. ¿Se entendió entonces? ¿Qué más se prepara aquí? Aparte de la discusión acerca de la prueba. Es decir, fruto de esa discusión, el juez admitirá o rechazará por distintos motivos que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Por ser prueba impertinente, ilegal, ¿sí?, o inútil, digamos, ¿no?, a los efectos de las tesis que van a ser volcadas durante el juicio. ¿Sí? Es irrelevante. ¿Sí? El juez va a decidir en función de ello y va a admitir o no admitir, digamos, los datos, digamos, para que sean pruebas.
Ahora bien, ¿qué más se prepara? Listo, ya tenemos la prueba, la que va a ser rendida durante el juicio. La integración del tribunal. La integración del tribunal. ¿Por qué se va a discutir acerca de ello? ¿Qué clase de integración, qué clase de tribunales existen a los efectos de la realización de un juicio? Bueno, la integración de los tribunales está supeditada básicamente a un concepto que es más bien que nos deviene del derecho penal, que ha tomado el legislador procesal, que ha distinguido en este sentido, de acuerdo al monto de la pena, se podrá realizar, ¿sí? Juicios ante, digamos, ante tribunales que van a estar constituidos por un solo juez unipersonal o bien un tribunal colegiado, ¿sí? O bien un tribunal, en este sentido, constituido por, eh, digamos, un tribunal de personas legadas, juicio por jurado. En Corrientes todavía no existe la ley de jurado, pero digamos, esto es válido también para las provincias. En el caso de Entre Ríos, que tiene, se puede discutir en este sentido, en tanto y en cuanto las leyes, vamos a verlo más adelante, una vez que ustedes aprueben y los poquitos que queden en el curso, ¿sí? Puedan escuchar de las demás unidades que restan, ¿sí? Los cuatro, tres o cuatro personas que queden en el curso después del examen, ¿no? ¿Ya es chiste viejo? Bueno, le sigue causando gracia. Pero bueno, yo no me río, pero bueno. Eh, entonces, fíjense que ahí después vamos a ver los juicios por jurado, ¿sí? Vamos a ver digamos, un aspecto medular ahí, pero les adelanto, en el cual se define, o la dogmática se pregunta, apoyada por lo que el legislador dice. En este sentido dice, bueno, el juicio por jurado es un derecho que tiene el imputado, ergo, o es una, hay un, digamos, hay un derecho de la sociedad proveniente de que todos los juicios, ¿sí? Sean juzgados en este sentido, cuando sea materia de competencia de los jueces o jurados, cualquier persona sea sometido, ¿sí? A ese tribunal, ¿sí? Bueno, frente a ello se discute en este sentido y algunas legislaciones dan la posibilidad de elegir al imputado el tribunal, ¿sí? ¿Sí? Si quiere ser juzgado por tribunales técnicos o tribunales de jurado, ¿sí? También en este sentido, pero aquí lo que más en concreto tenemos es la definición acerca de qué tribunal cómo se va a integrar el tribunal. ¿Va a ser unipersonal o va a ser colegiado? Y esto los va a definir qué reglas. Si ustedes estudiaron las reglas del juicio, el artículo 306 establece la integración del tribunal de juicio, ¿sí? El tribunal de juicio se integrará A, con un juez si se tratare de delitos de acción penal, de acción privada. Dos, delitos de acción pública reprimidos únicamente con pena de multa o de inhabilitación. Tres, delitos de acción pública reprimidos con pena de prisión cuyo máximo no exceda de 6 años. En caso de concurso de delitos, ninguno de los delitos concursados deberá tener un máximo superior al indicado. B, un juez si tratara de delitos reprimidos con pena de prisión cuya pena máxima sea superior a 6 años y no exceda de 15 años, y el imputado no requiriese la integración colegiada. No requiriese la integración colegiada. En el caso de concurso de delitos, la elección procederá si alguno de los delitos concursados estuviera reprimido con la pena máxima indicada. Si fueren varios los acusados, la elección del tribunal colegiado por uno de ellos obligará a los restantes. Con tres jueces, si se tratare de delitos reprimidos con pena de prisión, con prisión cuya pena máxima sea superior a los 15 años. En caso de concurso de delitos, se requerirá el tribunal colegiado si alguno de los delitos concursados estuviera reprimido con la pena máxima indicada. ¿Qué quiere decir esto? Que para algunos casos, ¿sí?
el imputado puede elegir la integración colegiada, es decir, con tres jueces. ¿Y por qué esto? Bueno, acá hay una discusión acerca de qué es lo que garantiza más y cómo se deben conformar los tribunales, ¿sí? Por más de una persona o por una sola persona. En general, digamos, ¿no? Se dice que la visión de más de de tres personas, ¿sí? Garantiza más. ¿Por qué? Porque hay distintas visiones sobre un supuesto, ¿sí? Y esto le garantizaría más al imputado, a las partes, ¿sí? Em, le garantizaría más, por lo menos le garantizaría una discusión entre estos jueces, ¿sí? Distintas miradas. Cuestión de que con un solo juez, con la integración de unipersonal, no sucede, ¿no? Bien, esto se discute, ¿sí? El imputado aquí, ya al momento de preparar el juicio y con posterioridad inmediatamente a ello, pueden discutir acerca de la integración. En líneas generales esto, digamos, no se discute, digamos, pero puede darse, digamos, lo que sucede en la realidad. Les, les es determinado en función de estas reglas, ¿sí? A menos que el imputado levante la mano y solicite la integración en un tribunal constituido por tres jueces. ¿Estamos? ¿Qué más se discute? A los fines de la preparación. Volvamos a una hoja anterior. Lo que más se prepara, digamos, ¿no? Que puede estar sujeto a discusión. ¿El listado de los testigos puede ser? No. ¿Cómo que el listado de los testigos? Los términos de la acusación o las acusaciones. Eso va a ser contenido del auto de apertura. Y la asignación de los jueces, por ejemplo, eso. Eso ya está. ¿Qué más? Notificación y licitación de las partes. La unión o separación de los juicios. ¿Dónde está concentrado eso? Muy bien. ¿Dónde está concentrado eso? En el 310 habla de la organización del juicio y que se puede hacer una audiencia para resolver las cuestiones de organización. Ujú. No. Lo del planteo de la unión y separación de juicio está en el artículo 298, el inciso D. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? El inciso D dice eso, plantear la unión o separación de juicios. Muy bien. ¿Qué significa esto? Fíjense cómo son normas que hay que tratar de, digamos, de elementos que hay que tratar de unirlos, que hacen los efectos de la discusión, ¿sí? Concentrados a partir de, una vez superado el control de la acusación, ¿qué hacemos con el control de la acusación? Lo que hacemos es controlamos la validez de la acusación. Superado ello, vamos a poder discutir acerca de la prueba.
Superado la prueba, vamos a poder discutir acerca de los términos de la acusación, perdón, de todos estos aspectos del tribunal y a su vez también vamos a poder discutir, plantear la unión o separación de juicios. ¿Sí? ¿Qué planteamos aquí con la unión o separación de juicios? ¿Por qué los códigos hablan de unión o separación de juicios? Básicamente, cuando hablamos de unión o separación de juicios, tenemos que trabajar con un presupuesto de que la persona imputada o las personas imputadas, vamos a simplificar la cuestión, una persona imputada puede estar acusada de haber cometido varios hechos, ¿sí? Y o tener varias causas que van a reconducir, según el fiscal o no, ¿sí? Pueden reconducir en la realización de un solo juicio. ¿Cuál es el presupuesto? La, digamos, el Código Penal lo que hace básicamente es tratar de realizar en un solo juicio, dar una sola respuesta punitiva por todos los hechos. Del artículo del Código Penal, ahora le voy a decir cuál es, surge, que es el artículo 55, perdón, 56, refiere a no otra cosa que la, las reglas relativas a la unificación de penas y condenas. En función de ello, fíjense que esta es la consecuencia. Básicamente ese artículo lo que revela es que debe haber una sola respuesta punitiva. ¿Sí? Esto significa que se pueden unir en este sentido condenas. ¿Sí? Eso por un lado. Ello implica también la posibilidad de que para el supuesto, para evitar ello o tratarlos de manera unificada a la respuesta punitiva, que se pueda unir los juicios. ¿Sí? Esta es la regla. Ahora bien, ¿cuándo se van a separar los juicios? Bueno, ¿cuándo se van a separar los juicios? Está estrictamente relacionado con que los jueces no se confundan con la prueba que va a ser rendida y utilizada para identificar alguna tesis de la acusación o de la defensa relativa a un hecho, ¿sí? Para que no surjan confusiones y de una manera mucho más fácil, eh, para que no se confunda la prueba que intenta probar un hecho, ¿sí? Si la prueba puede dar lugar, o porque exista mucha prueba, y que hay prueba que esté relacionada con un hecho, con el hecho uno por ejemplo, con el hecho 2 o con el hecho 3, ¿sí? Bueno, es preferible a los efectos de que se comprenda la discusión, ¿sí? Separar los juicios, ¿sí? Con la nota distintiva es que terminado un juicio se debe realizar inmediatamente el otro juicio, el siguiente. Esto revela que la consecuencia de ello es el concurso de delitos. ¿Y qué clase de concurso? Concurso real de delitos, ¿sí? Del artículo 55 del Código Penal. ¿Se entiende? Con posterioridad a ello, si se logra, por ejemplo, una condena, una responsabilidad y luego una condena respecto de ese hecho, se va a dar lugar a la unificación de penas y condenas, ¿sí? En el caso de que se hayan separado los juicios, ¿sí? En el caso de que haya unión de juicios, no tendríamos tal inconveniente porque va a haber, en un juicio se va a responder, ¿sí? Los jueces van a dar respuesta a y van a dar una única respuesta punitiva en ese juicio al finalizarlo, ¿no? Si se lo encuentra culpable, por supuesto. ¿Se comprende esto? Esto también hay que discutirlo. ¿Y qué se va a discutir? Acerca de la conveniencia o inconveniencia de separar los juicios o de unir los juicios. ¿Se entiende? Bien, ¿estamos? Pero, claramente,
aquí habría que, yo creo que esto es un error del legislador. El Código Procesal Penal tiene una diferente, digamos, está legislado de manera diferente, digamos. ¿Y por qué les digo que, digamos, estas reglas obedecen y necesariamente deben discutirse con posterioridad a el control de la acusación y después de la admisión de la prueba? Porque básicamente es su presupuesto, ¿sí? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Sí? Para discutir la unión o separación de juicios va a estar dado en tanto y en cuanto la acusación sea válida. Y por ello tenemos que, en este sentido, discutir de la acusación. Una vez superado eso, ¿sí? Después debemos discutir la prueba. En función de ello, vamos a poder lograr discutir acerca de la conveniencia o inconveniencia o de separar en este sentido los juicios. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿hay una pregunta? Ahora, superado esto, el juez de garantía lo que va, ahora sí, va a fijar, que está regulado en el artículo 305, es el auto de apertura del juicio oral. El auto de apertura es una resolución, ¿sí? En el cual el juez lo que hace es concentrar todo lo que sucedió, básicamente, y lo que es producto, lo que fue producto de esta etapa intermedia, digamos, ¿no? Que se llama, que se denomina de la acusación, del control de la acusación, de la admisión de prueba y de los elementos centrales que hacen a la preparación del juicio. Fíjense, dice, dentro de los 5 días de realizada la audiencia de admisión de prueba para el juicio o la audiencia única prevista en el artículo anterior, el juez dictará el auto de apertura del juicio oral que contendrá dos puntos. A. La conformación que deberá tener el tribunal de juicio. ¿Sí? B. Los datos personales de las partes que intervendrán. C. Los términos de la acusación o de las acusaciones, en su caso, tal como quedaron clarificadas. Esta última parte da a entender, digamos, que claramente tuvo que haber una discusión sobre ello. Y en este sentido, se le habrá pedido, ¿sí?, clarificación respecto de ello. Este término, tal como quedaron clarificadas, presupone que hubo una discusión de las acusaciones por parte de la defensa, ¿sí?, hacia las acusaciones, donde algo no quedó claro. Bueno, mediante la discusión quedó zanjada acerca de la no claridad o claridad en este sentido. ¿Sí? Bien. La enunciación de la prueba que fue aceptada y de la que fue rechazada. Esto es claramente, digamos, una simplificación y determinación de la prueba aceptada, admitida, ¿no? Y una breve referencia a la prueba que fue desechada. ¿Sí? Perdón, la indicación de la prueba que fue desechada y los fundamentos, un breve fundamento de las razones por cuales les rechazaron. ¿Por qué es muy importante el breve fundamento del rechazo? Esto es algo que lo vamos a desarrollar nuevamente. Adivinen quiénes van a tener la posibilidad de correlacionar esta idea. Adelante. ¿No adivinan? Los que Parecen aprobemos. muy bien. Los, los las dos o Dos o tres tres. personas, muy bien, Ezequiel. Las dos o tres personas que aprueben, ¿sí?, el parcial, ¿sí?, esas dos o tres personas van a poder saber esto acerca de ello. Ya no le está causando mucha gracia. Ah, bien, miren. Ah, es chiste. Bueno, no tan chiste. Pero, miren, ¿por qué se requiere del fundamento o en la breve indicación del fundamento del rechazo de la prueba? Básicamente,
Porque frente al rechazo de la prueba durante la audiencia, después de la audiencia de admisión, ¿sí? Vamos a suponer que el juez decida rechazar por inadmisible, ¿sí? La prueba de la defensa. Frente a ello, el orden jurídico procesal no le otorga el derecho a recurrir esa resolución de no admisión. No puede ser controlada mediante la vía de un recurso. ¿Sí? ¿Se entiende? Los códigos establecen un sistema taxativo en materia de recursos. ¿Sí? Y en este sentido, no admiten, no señalan, cuando veamos recursos, esto lo vamos a ver más con mucha mayor claridad, de que solamente las resoluciones que el legislador las considera pueden ser recurribles. En este caso, no incorporó esta resolución digamos, con la posibilidad de que las partes puedan recurrir. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué queda? Porque básicamente, digamos, aquí puede suceder una injusticia, digamos, ¿no? Las partes lo que pueden hacer en este sentido ante una prueba que le ofrecen y que el juez la rechaza, ¿sí? Deben conocer de los fundamentos del rechazo e inmediatamente deben digamos, la parte afectada puede continuar, digamos, en este sentido, diciendo, pensando, digamos, ¿no? De que esta prueba era fundamental. Ahora, lo que la habilita el orden jurídico es, a decir, hacer una reserva de casación, ¿sí? Es decir, que ante la posibilidad de que, digamos, ante la posibilidad de un dictado, de una sentencia de condena, vamos a suponer que esto así, ¿sí? Y que la prueba que no le fue admitida le vedó justamente las chances de ganar ello, ¿sí? Eso puede ser invocado en un recurso de casación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el recurrente ahí ante una sentencia de condena, imaginemos, ¿no? O de absolución, pero imaginemos que el recurrente diga, miren, yo perdí el juicio, se condenó a esta persona porque no me admitieron en su momento oportuno que yo pueda incorporar una prueba. Esa prueba era dirimente y no me la permitieron. Esa prueba ahora, visto desde el punto de vista ya de la sentencia, cambiaría el rumbo del caso y la decisión del caso. ¿Sí? Entonces, por eso es que la regla procesal requiere de unas mínimas indicación de las razones del rechazo para hacerlas valer en el caso ante una sentencia, perdón, ante un recurso de casación con posterioridad al dictado de una sentencia. ¿Sí? Profe, le pregunto, ¿esta reserva de casación consta en algún tipo de, no sé, de No, no, acta o en no, el auto de apertura? no, cuando veamos, no, eso lo podemos ver porque la reserva en este sentido la vamos a ver dentro del capítulo de recursos, ¿sí? ¿Cómo aparece la reserva? ¿Cómo va a ser, tiene que ser usada, digamos, ¿no? Eh, bueno, lo admito bajo protesta. Bueno, ok. Bueno, esa protesta la voy a hacer con posterioridad ante ello, ¿sí? ¿Se comprende esto? Esto es muy importante y está muy bien la pregunta que haces, porque si uno lee el texto de manera individual, en este sentido, el artículo 305, y observa que en su caso hay una injusticia porque el juez no admitió determinada prueba, digamos, el orden jurídico debe darle alguna posibilidad en este sentido a que se pueda discutir esa prueba que le fue rechazada. En algún momento, ¿sí? En algún momento. Ahora, esa prueba va a ser discutida en tanto en cuanto se haya hecho protesta de casación. Ahora, puede suceder, digamos, que esa prueba
no haya sido dirimente para la sentencia. En ese caso, no va a poder acudir, en este sentido, el litigante a decir, mire, la prueba que yo ofrecí que me fue rechazada iba a servir para cambiar el rumbo de la decisión judicial en la sentencia final. Puede suceder que no. Entonces, en ese caso sería totalmente inválido realizar un recurso de casación sobre ese fundamento, ¿sí? Por supuesto que habría muchos otros fundamentos que tendría a sus manos, digamos, el recurrente cuando tiene ya una sentencia. ¿Se entiende? Bueno, el auto de apertura del juicio oral será remitido a la oficina judicial correspondiente. El auto de apertura de juicio oral surtirá los efectos que prevé el artículo 67, inciso D del Código Penal. Rápidamente, ¿a qué se refiere el inciso D del artículo 67? ¿Encontrado? El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente puede ser, profe. Artículo 67 del Código Penal. Es, ¿Qué requiere, digamos? ¿Qué efecto produce el dictado de esto? ¿Qué requieren? ¿Qué producen? Perdón. La prescripción, bueno, la suspensión, la No, interrupción, perdón, de la la prescripción. interrupción. La prescripción de la interrupción, perdón, la prescripción se interrumpe solamente por A, B, C, D. El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente. ¿Sí? ¿Por qué dicen auto de citación a juicio? Porque en las reglas anteriores, bajo el régimen, digamos, bajo las reglas del código mixto, efectivamente había una resolución que se llamaba citación a juicio, que era una resolución que dictaba el presidente del tribunal oral, una vez que básicamente ya había desarrollado, o ya estaba en desarrollo, básicamente, todas estas reglas muy parecidas en orden a la preparación del juicio. Ese acto donde llamaba a las partes para preparar el juicio interrumpía ya el curso de la prescripción y se volvía a contar nuevamente. ¿Sí? Ese es el efecto de la... En este caso, el auto de apertura debe ser equivalente en este sentido como acto procesal equivalente. ¿Sí? Y este acto interrumpe el curso de la prescripción. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Vayamos a algunas otras cuestiones relativas. Ahora sí vamos a meternos de lleno con los principios, ¿no? ¿Cuáles son los principios del juicio oral y público? ¿Quieren hacer un descanso? Capaz que sí, profe, puede ser. Bueno, ¿en serio? ¿Están choqueados todavía? Bueno, vamos a ponernos las pilas y vamos a concentrarnos por lo menos en esta clase. Y si tienen algunas preguntas, eso, ¿eh? Cuestiones. Vamos a hablar sobre los principios que es lo medular en ello. Miren, ustedes cuando analizan los principios, que lo vamos a ver ya lo habrán escuchado, en este sentido sí deben
tratar de comprender dónde está anclado el principio en los códigos procesales, cuál es la regla, cuáles son las excepciones, ¿sí? Y pueden en este sentido comprender los alcances de ello mediante la explicación de los autores, ¿sí? Cualquier, cualquier manual de derecho procesal penal le da tratamiento a los principios del juicio oral y público, ¿sí? Bien. Hacemos un descanso y mientras ustedes revisan ahí sus manuales y sus leyes. Bueno, abrazo. Dale, profe. Bueno, nos Gracias. vemos en 15, 20 minutos, ¿les parece? Ah, profe. Bueno, profe, Súper. gracias. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno. Acá estamos. Bueno, muy bien. ¿Tiene alguna duda bueno, respecto a los principios que rigen el juicio? Reglas, excepciones, cuáles son las reglas, en el sentido si alguno de los principios sufre alguna excepción. Ustedes, digamos, en lo que se refiere a las reglas de juicio, amén de que el estudio de los principios es fundamental. Si ustedes no conocen los principios de contradicción en mediación, ¿sí? Concentración de las audiencias, identidad física del juzgador, no van a poder comprender la ciencia y esto sí, esto no es chiste, no van a poder aprobar el examen. ¿Sí? Estas son reglas fundamentales. ¿Sí? Amén de eso, digamos, ustedes deberían estructurar de cómo funciona el juicio oral. Primera medida, el juicio oral está dividido en dos etapas fundamentales. Una primera etapa, que es la que se conoce como el juicio de responsabilidad, donde básicamente en la primera etapa del juicio de responsabilidad, lo que se determina es la existencia del hecho, la calificación jurídica aplicable, y en este sentido la responsabilidad que le cabe en función de ello. En tanto y en cuanto exista, producto de este juicio, de esta primera etapa, un veredicto de culpabilidad, se pasará a una segunda etapa, que es la etapa de lo que se denomina de la cesura de juicio, donde se establece, básicamente se discute, y aquí luego de ello se va a integrar entonces la sentencia, se discute en esta etapa el quantum de la pena. ¿Sí? Las partes discuten esto. ¿Sí? ¿Cuánta pena debería recibir la persona al cual se ha dictado con anterioridad, inmediatamente anterior, la responsabilidad? ¿Sí? Esas son las dos etapas fundamentales, ¿no? de la, del juicio. Vayamos ahora. ¿Tienen alguna pregunta en relación con los principios? Me parece que fue tratado, por lo menos lo básico, lo medular de cada uno de ellos fue tratado en el video que les pasé. Me gustaría ahora saber si tienen alguna duda respecto de ello. Profe, ¿el video está en el campus virtual? Pero sí, Ah, pero no, porque yo no sí, lo encontré, por eso sí. no, todo, digan, a ver, yo pregunté inclusive si lo habían, si lo habían visto. Me dijeron que sí. Ah, sí, sí, está bien, profe. Me preocupa que no hayan tenido acceso. ¿Tuvieron acceso? ¿Todos? ¿Los Sí, está demás? en el campus, profe. Bueno,
Profesor, Ahora le básicamente, pasamos a Nelly. No, lo que pasa sí que yo tuve con internet y Claro. recién ahora me cambiaron el wifi, por eso de ser que no pude entrar, no tuve acceso. Sí, miren, hace 2 semanas más o menos le pasé el video, le subí el video. Como una semana y Sí, no, media. yo tuve con problemas, profe, no pude entrar, pero es por Bueno, el wifi, sí, es bueno, por eso bueno, seguro. bueno. Disculpe. profesor, no, más que nada, como para pasar en limpio el tema de las excepciones de la oralidad, que vendrían a ser básicamente la presentación medio de lo que vendría a ser todo tema de las evidencias, las pruebas documentales, todo eso. em, o sea, cuando se refiere a que es la excepción, es que básicamente a presentarlas en escrito vendría a ser, o sea, que los fragmentos Lean, y todo eso. que se lean en el juicio, Mm, ¿sí? ujú. Miren, la regla básica, fundamental, el núcleo como duro, si ustedes desean llamarlo así, para ser más gráfico, es el principio de inmediación, ¿sí? A partir de la comprensión del principio de inmediación, nosotros vamos a poder comprender los demás principios, ¿sí? Que en ese sentido son coadyuvantes a la realización de la inmediación. La oralidad es una subregla o un subprincipio que va a ser efectivo en la inmediación. ¿Qué es la inmediación? La inmediación es el contacto directo, pero el contacto directo que tienen las partes, ¿sí? Con el órgano de la prueba, ¿sí? ¿Qué significa este contacto directo? O comprenderlo de un punto de vista negativo implica que entre el órgano de la prueba y los sujetos procesales no debe intermediar nada, ¿sí? Eso significa inmediación, ¿sí? No debe intermediar. Y cuando nosotros tenemos una hoja, por ejemplo, un acta realizada por la policía, por ejemplo, ¿no? Y solamente tenemos eso. Y nosotros leemos eso en el juicio. ¿Qué es lo que está intermediando y entre quiénes intermedia esa acta? Vamos a tener, en este sentido, varios sujetos que van a estar en el proceso, en el juicio. Las partes van a estar en el juicio. Defensor, el fiscal, el juez. ¿Sí? Va a intermediar en ese sentido, y en este sentido va a haber una relación no de inmediación, sino de mediación, lo que va a mediar entre las partes, ¿sí? Defensor, fiscal, defensora, fiscal, juez, es la hoja que se va a leer, que no se va a poder producir en ese sentido. No se va a poder producir precisamente la contradicción. Y una de las herramientas de la contradicción es el interrogatorio. ¿Por qué? Porque el que produjo esa información la volcó en un papel, ¿sí? Y ese papel es el que se va a ir a leer a juicio. Eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque las partes requieren tener contacto directo con quien produjo esa información, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Para qué? Para poder interrogarle. ¿Se entiende? Para poder realizar un interrogatorio y un contrainterrogatorio de las partes. Y el juez escuchar de primera y observar al órgano de prueba que está produciendo esa información para el juicio. Por eso que
La regla es la oralidad que va a ser efectivo. Oralidad significa la palabra hablada, ¿sí? Que surja del órgano de la prueba y que haga posible la contradicción de las partes y el control de esa prueba. Entonces, por eso es la regla, es la inmediación mediante la regla, a su vez, su principio de la oralidad, vamos a poder hacer efectivo esa inmediación y esa contradicción que va a surgir. Ahora, los códigos admiten excepciones. Esas excepciones son las denominadas excepciones a la oralidad y están taxativamente numeradas en el artículo, por ejemplo, el 319. Ahí contiene una serie de excepciones. Son cuatro un poquito más. ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, si nosotros logramos comprender la dinámica de la inmediación, y cómo se logra realizar la inmediación y la contradicción, vamos a poder, como derivado de ello, la contradicción y las reglas que van a ser efectivos, ¿sí? Los subprincipios que van a ser efectivos, van a ser de herramientas para poder hacer efectiva la inmediación, vamos a poder comprender cómo funcionan las excepciones, ¿sí? Por ejemplo, excepciones a la oralidad. Las pruebas recibidas, dice, perdón, voy a leer de nuevo. Artículo 319, excepción a la oralidad. Solo podrán ser incorporadas al juicio por lectura o su exhibición audiovisual. Dos puntos. A. Las pruebas recibidas conforman las reglas de los actos definitivos e irrepetibles o anticipo jurisdiccional de prueba, sin perjuicio de la citación de quien participó en el acto. Bueno, claramente nosotros debemos, y el código identifica por su naturaleza que ciertos actos no se pueden repetir, ¿sí? Claro está que para estos actos definitivos e irreproductibles, por ejemplo, léase un reconocimiento en rueda de personas, ¿sí? Para la realización de ello, se tuvo que haberle garantizado a las partes la presencia de ellos, ¿sí? Para que en ese momento en que fueron realizados, hayan estado presentes y hayan podido controlar, ¿sí? Por la naturaleza de ellos, esto no se puede volver a repetir. Entonces, irremediablemente, ¿sí? Habiendo garantizado la presencia al momento de la realización, irremediablemente este dato que ha surgido de esa prueba, por ejemplo, reconocimiento en rueda de personas, el reconocimiento propiamente dicho, bueno, va a tener que ser mostrado o va a tener que ser leído esa acta en la que se plasmó el resultado, ¿sí? ¿Por qué? Por la naturaleza, esto no se puede volver a repetir frente a un juez, ¿sí? En ese mismo sentido, algunos otros actos que son equiparables a definitivos e irreproductibles. Leas en este sentido la declaración, la declaración de los menores vertidas en cámara GESE, que son equiparables. ¿Por qué? Porque hay un temor fundado, porque son equiparables y se garantiza en el acto de cámara GESEL, en este sentido la presencia de todas las partes se debe garantizar. Si una de las partes no está notificada, digamos, el acto no se puede realizar. Y si se realizan esas condiciones, claramente podría llegar a plantearse alguna nulidad en este sentido. Pero bueno, ¿por qué es equiparable? En los casos de los menores hay una particular razón en ello, que lo que tiende a evitar el proceso penal es digamos, que el mismo proceso se vuelva hostil contra el menor, ¿sí? Y más si tenemos una grave sospecha de que el ilícito fue cometido en su perjuicio. Entonces, que vuelva a hablar en un futuro puede ser perjudicial para la vida o la salud psíquica del menor,
¿sí? Por eso son Evitar la equiparables. revictimización, ¿Cómo? evitar la revictimización de la persona. Sí, la revictimización, esto, no, esto significa, hay que, digamos, contextualizar esta idea de la revictimización. La revictimización debe ser entendida en estos términos, de que el proceso penal le cause un perjuicio. ¿Por qué? Porque el proceso penal, básicamente la estructura judicial, inclusive los edificios, las personas, es un mundo totalmente hostil, ¿sí? No es el hábitat normal y común en el que los menores de edad se desarrollan, inclusive para los mayores, ¿sí? Ha diseñado sobre la base de burocracias, y las burocracias hasta son hostiles para las personas que no estamos en el mundo de ellos. Para los abogados, abogadas, ustedes, digamos, y todos los que conviven en el mundo judicial, y ya hemos normalizado ciertas prácticas que muchas veces son bastante nefastas para los ciudadanos de a pie, digamos, que no están en este mundo. ¿Sí? Ya, el hecho de los interrogatorios resulta ser hostil para las personas normales, digamos, ¿no? Mayores de edad. Eh, me refiero a los normales, a los que no somos abogados, no transitan por el mundo judicial. Imagínense a una persona menor de edad que tiene que volver, que tiene que hablar sobre un suceso que le causó un perjuicio, por ejemplo, que haya sido víctima de una agresión sexual, y estar reeditando constantemente esa declaración, en el sentido que se lo cite nuevamente en un mundo totalmente hostil y que se le pregunte. Bueno, lo que el proceso penal quiere evitar es eso. Entonces garantiza, ¿sí? Que, digamos, ante la posibilidad de que esto pueda, digamos, afectarlo en un futuro, una nueva declaración, garantizan que se realice una vez el acto, ¿sí? Una sola vez el acto, pero con la condición de que todas las partes puedan controlar ese acto, ¿sí? En este sentido, en el juicio, lo que se va a realizar es la exhibición audiovisual. Generalmente esto ya se graba, las audiencias en cámaras judiciales son grabadas en un video, ¿no? Y lo que sucede en el juicio es que se reproduce ese video, ¿sí? Claro, lo tiene que conocer el tribunal que va a juzgarlo, ¿sí? Por eso es la importancia de que este tipo de casos lo escuchen los jueces, ¿sí? Y también un supuesto deja habilitado a la prueba documental, los informes o certificaciones. En cada uno de estos nosotros podemos encontrar a la persona que lo hizo, ¿sí? Las documentaciones, ¿sí? Los documentos son realizados por personas determinadas, ¿sí? Los informes, las certificaciones. Y en esos casos las partes pueden ponerse de acuerdo si no forma parte, digamos, si no está discutido en su esencia el de la verdad o la falsedad de lo inserto en el documento, es decir, si no es objeto procesal, ¿sí? Las partes pueden convenir que eso sea leído, ¿sí? En el juicio, excepción a la oralidad, ¿sí? Así tienen que ir mirando en este sentido, tienen que ir descubriendo del por qué, esto forma parte, lo que está incluido en el código forma parte de excepciones a la oralidad. Claro está que deben descubrir ustedes ante los conceptos de por qué la importancia de que sea oral, ¿sí? La excepción siempre la vamos a encontrar en tanto y en cuanto, o la vamos a comprender en tanto y en cuanto entendamos cuál es la regla, ¿sí? Bien, no sé si que estás satisfecho con esa respuesta, Matías. Sí, más que satisfecho. Gracias. La regla implica entonces de que el órgano el órgano de prueba, Ujú. técnicamente así denominado,
El contacto Er- de... Ergo, quien tiene el dato, por ejemplo, quien realizó un Ujú, documento, quien conoció de un hecho por haberlo percibido a través de su sentido, es decir, quien escuchó, quien vio algo, tiene que aportar esa información y tiene que declarar en el juicio de manera oral. con ¿Sí? con la oportunidad de que se dé justamente la contradicción, justamente con ese efecto. Exactamente, la finalidad es que mediante esa inmediación pueda lograrse la contradicción. ¿Sí? Claro. Inclusive El, los, no, disculpe, no, que inclusive las excepciones que se plantean en realidad también tienen, está de cierta forma garantizado por otro lado, igual que, por ejemplo, las que son irrepetibles, por ejemplo, también tienen están garantizados en las formas que tienen que ¿Qué cumplir se y le garantizó? ¿Qué se le garantizó? Se le garantizó previo al juicio, en el momento en que fueron realizados, se le garantizó la inmediación y la posibilidad, en este sentido, de contradicción. Ergo, ¿en qué sentido contradicción? De poder controlar. Por ejemplo, imaginemos nuevamente digamos, un menor víctima, un menor a quien aparece en el proceso penal como víctima, ¿sí? Y que declara en Cámara Gesell. En Cámara Gesell, digamos, que es un circuito cerrado, una oficina con un circuito cerrado, preparada, ambientada para recibir una declaración a un niño, la declaración y las preguntas en este sentido se hacen por intermedio de una persona especializada, de un psicólogo. mm, Las partes, por ejemplo, la fiscalía, defensoría, pueden realizar un interrogatorio, pero siempre debe ser realizado por intermedio del psicólogo. ¿Sí? inclusive ahí, Y ahí también se da el control en cuanto a que exactamente. ¿Cómo realiza el pueden control? oponerse Exactamente. oponerse a la ¿Cómo se realiza pregunta. el control? Mediante la posibilidad de formular preguntas, Ajá. ¿sí? Y también, en este sentido, oponerse Ujú, en ese acto, ¿sí? A las preguntas que le puedan realizar, digamos, ¿no? ujú, La claro. otra parte. No así en este sentido, difíciles por la misma práctica del acto, las preguntas que le pueda ir realizando el psicólogo. Hay que estar muy atento a ello, que el psicólogo no logre, digamos, o que no formule algunas preguntas capciosas. En general, ellos tienen una técnica, digamos, Claro, que técnicamente le creo dan que se da libertad, digamos. ¿Eh? creo que hay un pliego, creo que se le suele acercar un pliego de que se acuerda Suele, anteriormente. se suele hacer mediante con un pliego, ¿sí? Pero también eso no implica que no se pueda hacer ahí en el momento, ¿sí? Una vez finalizado el primer interrogatorio, donde los psicólogos ambientan, digamos, al chico o chica menor de edad, lo ambientan primero, digamos, de qué se trata, por qué está ahí, y demás, digamos, interactúan. Después de ello, el psicólogo pasa a una sala, a otra sala, donde ahí sí escucha las preguntas y el psicólogo o psicóloga va a reformular, va a adaptar esas preguntas a la situación del menor, de la comprensión del menor. ¿Sí? Bien, estamos. Bien, buena pregunta, Matías. Se nota que estás encaminado, estás estudiando, leyendo. Seguí así, te va a ir muy bien. Gracias. Se hace lo que se puede. Y más, no es lo que se puede únicamente. Y más, no se limiten. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Raro que nos está preguntando aquí.
Hay un muchacho de Goya, si se me olvidé, un muchacho que inclusive trabaja en un tribunal oral. Se me olvidó el nombre. Guillermo, creo Ah, ¿cómo? Guillermo, Guillermo, ¿no está Guillermo? Guillermo Barrio, ¿no? Guillermo Renard. El mismísimo. Claro, me está preguntando él, digo. Tiene mucho contacto, digamos, ¿no? con las situaciones de juicio. Bueno, si no hay más preguntas, esta clase más bien es para responderle algunas cuestiones que ustedes hayan tenido, interrogantes. Bueno, cuando empezó la clase, yo estaba para hacer un par de preguntas y de la primera pregunta se encauzó toda la clase. ¿Verdad? Sí, te escucho. Así que, sí. Bueno, de nuevo, sobre el anticipo jurisdiccional de la prueba, porque fue como un tema que me generó ahí cuestionamientos. Sí. La norma dice que debe notificarse a la defensa. En estos casos, ¿la defensa puede presenciar en directo la declaración del testigo del que se anticipa, digamos? Em, ¿O existe la posibilidad de presentar un examen o contraexamen? Recién estuve escuchando que hablaron sobre pliego. Eso también, ¿cómo No, se no, lleva a cabo, digamos? no, no. A ver, nosotros debemos diferenciar los casos de anticipo jurisdiccional. Ujú. Y aquí debemos diseccionar, digamos, ¿no? Cada uno de los casos que se presentan y que están regulados. Hoy estuve hablando con tu compañero acerca de una de las excepciones, ¿sí? Que está dado por los actos definitivos e irreproductibles. Yo les comentaba que existen actos que son equiparables a definitivos e irreproductibles, como es el caso de, digamos, la declaración de un menor de edad brindado en cámara Gesell en el marco de la IPP. En particular, cuando se trata de digamos, de menores de edad, existe la posibilidad de presentar un pliego de preguntas, como también existe la posibilidad de estar en el acto, ¿sí? Y de formular preguntas. Claro, esto tiene la particularidad de que no se puede formular preguntas de manera directa, ¿sí? A quien está siendo interrogado, sino por un testigo, ¿sí? Ahora bien, dejando de lado eso, imaginemos el caso que vos trajiste hoy a colación, como una situación donde una persona está algo avanzada de edad o se conoce que tiene una enfermedad incurable, bueno, y que, digamos, puede morir, digamos, en muy poco tiempo. Bueno, claro está que el acto va a estar preparado en este sentido para formularle preguntas de manera directa, ¿sí? Es decir, realizar un interrogatorio y un contrainterrogatorio en el acto frente a un juez, ¿sí? Es decir, el anticipo jurisdiccional equivale a garantizarle, en este sentido, herramientas de hacer efectivo la inmediación y la contradicción por parte de los sujetos procesales, ¿sí? Es decir, respondiendo a esa persona, se le va a formular, no hace falta presentar un pliego de preguntas, ¿sí? Lo puede hacer, no es conveniente hacerlo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque del interrogatorio, de lo que se denomina del interrogatorio, pueden surgir nuevos datos. Acuérdense que ustedes
digamos, tratándose de la IPP, sobre todo de la investigación penal preparatoria, ustedes no conocen qué es lo que va a decir la persona. Entonces, con mayor razón, a partir de la información que vaya brindando durante el interrogatorio, van a surgir pueden surgir nuevos interrogantes. ¿Cómo no? Eso depende digamos, del, del, de del valor que cada uno de los sujetos procesales le vaya dando a esos datos que va aportando esa persona. ¿Sí? Y de la estrategia en este sentido. Por ahí hay situaciones donde es conveniente, de acuerdo a la estrategia defensiva, no preguntar, por ejemplo, no hacer un contrainterrogatorio, no es necesario hacer un contrainterrogatorio, no es obligación hacer un contrainterrogatorio. Inclusive puede ser, de acuerdo a la teoría del caso, al análisis, puede ser contraproducente indagar por indagar, ¿sí? O hacer un contrainterrogatorio, ¿sí? Pero la Este, posibilidad existe, digamos, por más que no sea en el juicio. así Y es. para que se dé el anticipo, esta pregunta me surgió recién. Tiene que, tiene que estar avanzado hasta un cierto grado la investigación, No porque necesariamente, no necesariamente. Puede darse, claramente esto se va a dar, bueno, con una particularidad. En general, se realiza la formalización de la imputación, ¿sí? Y luego, si tiene que haber un anticipo jurisdiccional, se convoca a las partes de manera inmediata, digamos, ¿no? Pero puede darse en el lapso, se va a dar en el lapso al principio, después de la formalización de la imputación y hasta el cierre de la investigación, es decir, con la acusación. En ese lapso se puede dar, digamos, en cualquier momento. Ahora, una particularidad. Existe, como yo les venía diciendo, existen actos que son equiparables a definitivos irreproductibles, ¿sí? Que son las declaraciones de los menores de edad, ¿sí? Que eso se puede dar con anterioridad a a la formalización de la investigación penal preparatoria. ¿Por qué? Porque la declaración va a ser sustento de la imputación, ¿sí? Por ejemplo, un menor de edad que, vamos a suponer que la madre o padre denunció un hecho, ¿sí? De abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Y el fiscal, previo para poder imputarle, necesita escucharle a quien habría sido, como dice la denuncia, digamos, agredido sexualmente. Entonces lo tiene que escuchar previo a la formalización para que opere la garantía, ¿sí? Para el imputado, para el posible imputado, si es conocido y también si es desconocido, también el código brinda una solución. Se convoca a las partes. Es decir, si hay un imputado conocido, vamos a suponer que la denuncia indica de alguna manera a alguien como autor de ese hecho, se lo debe invitar a esa persona imputado, a esa persona que va a ser imputado o que podría llegar a ser imputado, a que presencie el acto y o, en este sentido, designe, generalmente suele suceder así, que designe un defensor para la realización de ese acto. ¿Sí? Ahora bien, si es desconocido, es decir, vamos a suponer que la denuncia dice que no pudo el menor de edad identificar a persona alguna que la habría agredido sexualmente, para garantizar el derecho de defensa en juicio, se lo llama al defensor oficial para que presencie el acto de interrogatorio. ¿Sí? Esas son las posibilidades, digamos, del momento. ¿Sí? Hay momentos, en determinados casos se pueden dar con anterioridad a a la formalización y, por supuesto, después de la formalización, con mayor razón, se puede dar, digamos, en cualquier momento de la IPP. Por supuesto, con anterioridad a la acusación, ¿no? No sé Gracias, si profe.
Sí, 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 me lo noté. La esencia digamos, de este anticipo jurisdiccional, siempre tengan en cuenta, es que se debe garantizar, ¿sí?, la presencia de la defensa, de las partes, ¿sí?, a los efectos de que puedan hacer efectivo en la contradicción, ¿sí? Y para ello es necesario la inmediación con el órgano de la prueba, con el sujeto que porta el conocimiento, el dato, que tiene el dato. Por ejemplo, ahora ustedes tienen el dato de que van a rendir dentro de una semana. Nuevo dato. Le consulto, una última consulta. Este, ¿existe la posibilidad de que las partes puedan acordar la utilización de aquella prueba anticipada de igual manera en el caso de que el sujeto sobreviva si seguimos Sí, con por mi supuesto. ejemplo? Sí, 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 sí. Eso forma parte de los acuerdos probatorios, ¿sí? Las partes pueden, digamos, en punto, esto ya obedece a la estrategia defensiva, a la Ujú. tesis de cada uno. Puede ser que la información le sirva a ambos y que decidan que esto se lea, se produzca la realización de la lectura, ¿sí? Sí, 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 claramente las partes pueden acordar en este sentido la lectura de ello, la incorporación de ello por lectura. Deben identificar, sí, estrictamente qué parte les sirve, ¿sí? Esto es lo que se denomina incorporación directa. La incorporación directa implica ello que puede haber un acuerdo previo. Ese acuerdo previo debe producirse en la audiencia de admisión de prueba, ¿sí? Aparte, el juez, en general, el juez de la admisión, debe preguntar si hay algún acuerdos, convenciones probatorias en ese sentido, ¿sí? Y deben identificar, ¿sí?, Eso, profe, el todo. es algo que también le tenemos que pasar a la defensa respecto de esas convenciones probatorias o surge. Sí, 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 sí. De ahí vamos, de la defensa, vamos a, la defensa, bueno, en el momento, en el momento podemos hacer yo como voy a ser el juez, ¿sí? Les puedo preguntar, ¿sí? Y les puedo dar unos minutos a ver si se pueden poner de acuerdo con determinada prueba, ¿sí? Si hay algunas convenciones probatorias. O ese mismo día, ¿sí? Ese mismo día antes, usted, o con anterioridad, ¿sí? Total, los datos ya los tienen, ¿sí? Con Claro, anterioridad puede ponerse de acuerdo ustedes y digan, bueno, mira, che, ¿podemos lograr una convención respecto a un elemento? Así directamente le hacemos la propuesta. Eso charlenlo entre ustedes, ¿sí? claro, en todo caso, perdón, profesor, eh, dije que cuando mandamos, cuando se gestiona todo el tema de la acusación y que se manda todo, de última se puede charlar ese tema con la Exactamente, defensa. eso conversenlo entre ustedes. No Ujú, discutan sobre el contenido de la prueba. ujú. Discutan ¿Qué es lo que acerca estamos de acuerdo? de lo que están de acuerdo. Que este dato nos sirve a ambos para probar, para tener por probado digamos, un hecho que converge, digamos, con ambas posiciones. Por ejemplo, digamos, si hay un dato ahí que muestra, no sé, a ver, la cámara de seguridad, ¿sí? Que muestra que la persona, esa cámara de seguridad, que tiene determinada, está fichada como que filmó a determinada hora, a determinado día y muestra a la persona, esa prueba, ese dato que está vertido en una cámara de seguridad, ¿sí? Lo que hace es no otra cosa que verificar una circunstancia, que una persona estaba en ese lugar a esa hora determinada, ¿sí? Eso puede, digamos, no puede ser un dato, un hecho, una circunstancia controvertida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, se, pro- se co-
se hace una convención respecto de ello, sobre ese hecho, ¿sí? Esto no vamos a discutir. Eso se quiere significar con las convenciones, ¿sí? Este hecho no vamos a discutir y traemos esta prueba. Bueno, listo. Nos ponemos de acuerdo de que esto va a ser mostrado en el juicio, pero esto va a ser mostrado de esa manera, ¿sí? O por ejemplo, que haya un testigo, ¿sí? Que le aporte información en este sentido, bueno, es difícil que suceda con los testigos, porque todos los testigos requieren, digamos, de un contrainterrogatorio. Yo no les diría que, no les diría, habría que analizar los casos, cada caso, hay que ser muy estratégico en ese sentido, pero es bastante difícil que se pueda hacer una convención en ese sentido. No es estratégico, porque siempre hay algún dato que puede servir y que puede surgir del contrainterrogatorio, por ejemplo. ¿Sí? Sí con documentos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Si no hay un dato controvertido, no van a controvertir, por ejemplo, no sé, el resultado del allanamiento, por ejemplo. Bueno, vale una incorporación directa, nada más, del resultado del allanamiento, es decir, la lectura, digamos, de el acta de allanamiento. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que prueba el resultado del allanamiento? El encuentro, vamos a suponer que se secuestró determinada cosa. Lo que prueba es que se encontró determinada cosa, ¿sí? En un lugar determinado. A menos que se quiera controvertir, esto ya es propio de una audiencia de admisión de prueba, que el acto de allanamiento fue ilegal, no fue realizado bajo las formas establecidas por los códigos procesales que dicen cómo se debe, cuáles son los requerimientos para allanar, ¿sí? A menos que se que, pero eso es otra discusión, ¿sí? ¿Estamos? Por favor, Tenía lean mucho otra- código. No es una consulta, pero a mí justo se me había cortado el internet, que usted habló que las partes no tienen en sus manos un recurso en el caso de que la prueba no sea admitida, ¿no? Pero Sí, sí. usted dijo algo después, también ahí se me cortó el internet. Ah, bueno, hace mucho se te cortó el internet entonces. No, un ratito y después volvió, pero no le quise. Ah, no, bueno, en ese caso, para la audiencia, en el caso de que se le rechaza una prueba, que el juez le rechaza una prueba, lo que tienen que hacer es levantar la mano y hacer reserva de casación. ¿Sí? Eso, basta. Después lo charlamos, pero para que quede lindo la audiencia, levanten la mano, bueno, ante el rechazo, hago reserva de recurrir en casación. Dejo planteada la reserva de recurrir en casación por este rechazo. En razón de que, digamos, para nosotros esta prueba es dirimente. Podría ser dirimente y es útil para nosotros. Listo, eso más. ¿Estamos? Bueno, Doctor, quiero hacer una pregunta. Yo soy defensa. En el caso de que tengamos que hacer una oposición, ¿lo hacemos en base a un análisis, a un sustento teórico o a las testimoniales, en la parte donde digan lo contrario a lo que nos está diciendo la acusación? en función a todo eso. Lo que ustedes tienen que evitar, lo que la regla le pide, es que discutan acerca de la admisibilidad de la prueba. ¿Cómo se mide la admisibilidad? Tienen que ir a leer las reglas del código. La admisibilidad es un juicio acerca de qué dato va a ingresar al proceso, al juicio. Existen ciertos datos, y aquí sí es lo que se va a discutir, ¿sí?
acerca de que la prueba en sí es relevante o irrelevante, es útil o inútil, ¿sí? ¿Se entiende? O bien que fue adquirida ilegalmente. No van a discutir del contenido, de la esencia de la prueba, porque eso va a ser objeto de discusión en el juicio acerca del contenido. Aparte, ustedes hasta ese momento, digamos, tienen una parte del contenido, digamos, de lo que va a ser vertido en el juicio. No, el objeto de discusión no versa sobre el contenido de ellos, sino sobre estos criterios de admisibilidad. Les vuelvo a repetir: relevancia, utilidad, pertinencia, ¿sí? Legalidad. Tienen que afianzar esos conceptos y analizarlo a la luz, ¿sí? de las teorías de los casos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctor, Y gracias. por supuesto, claramente ustedes tienen que tener en claro, por ejemplo, si van a solicitar que no se admita determinada prueba, vamos a suponer que la fiscalía dice: desconozco el caso, voy a hablar hipotéticamente, ¿no? O no me acuerdo del caso, digamos. Pero vamos a suponer que la fiscalía dice: bueno, que quiero ingresar, solicitamos que ingrese el acta de allanamiento y la declaración en ese sentido de quién realizó el acta, ¿sí? Ambos casos, ¿sí? El acta y, en este sentido, quién formuló el allanamiento. Bueno, ahí se podría objetar si fuera el caso, por la ilegalidad. La parte contraria lo que va a hacer es levanta la mano, decir: nos vamos a oponer a que se incorpore el acta de allanamiento y, como consecuencia de ello, la declaración, porque el acta fue realizada, perdón, la orden el allanamiento fue ilegal porque la orden tuvo un vicio en su esencia. La orden del juez que ordenó ello, en concreto, es nula. Y ahí ustedes van a poner a discutirse acerca las partes van a poder discutir en términos de por qué, ¿sí? Esa fue ilegal en ese sentido, ese acto realizado. Y ahí la fiscalía va a tener que contestar, digamos, en pro de la legalidad de ello, etcétera, etcétera. Por ejemplo, otra cuestión. Ahí ustedes, perdón, tratándose de legalidad o ilegalidad, ustedes tienen todo, digamos, tienen todas las reglas que hacen a la incorporación de prueba irregular, ¿sí? Por ejemplo, pueden acudir a la teoría del fruto del árbol venenoso y todo lo que les indican los autores, la jurisprudencia, que está en cualquier manual acerca de lo que se llama exclusiones probatorias, ¿sí? ¿Se entiende? Un segundito, ¿eh? Me estoy quedando sin batería. Perdón, seguimos. Bien, por ejemplo, hablando de relevancia, irrelevancia, pertinencia en este sentido. Ustedes, fijado el concepto de relevancia, ¿sí? Lo que tienen que hacer es discutir en ese sentido, por ejemplo, que una de las partes quiere incorporar un documento, ¿sí? Ahora, lo que van a discutir es acerca de si ese documento es relevante o irrelevante, es útil o inútil, ¿sí? Generalmente, generalmente lo que se pretende con el proceso, con la admisión de pruebas, eh, perdón, no es generalmente, así tiene que ser en todos los juicios, es que se prepare determinada prueba que sea exclusivamente relevante, que dirima las tesis en pugnas, ¿sí? Y que los jueces no pierdan el tiempo y que las partes no hagan perder el tiempo o, en este sentido, perder el foco de atención con prueba que es totalmente irrelevante. En este sentido, que no atiende a circunstancias de realización de una acción o omisión de acuerdo a las tesis, ¿sí?
Por supuesto que es muy importante que ustedes tengan bien en claro al ingresar a esa audiencia de admisión, el juez le va a preguntar que brevemente les relaten cuáles son las tesis que persiguen, ¿sí? ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Por qué? Porque el juez le va a preguntar ante el pedido de prueba, bueno, ustedes seguramente le van a poder leer, bueno, solicitamos que se incorpore en la entrevista, el testimonio de fulanito de tal, quien, fulanito de tal. Bueno, el juez le debería preguntar, bueno, ¿para qué quiere esta prueba? ¿Para qué quiere que declare? ¿Sobre qué va a declarar en este sentido? Bueno, conforme a la entrevista que ha surgido de la IPP, que está en formato audiovisual, que fue grabada, que fue mostrada también a la defensa, esta persona hablaría sobre determinado punto de mi tesis, ¿sí? De la hipótesis delictiva de la acusación, por ejemplo, ¿sí? En concreto, es relevante porque mostraría digamos, mostraría o hablaría sobre una circunstancia relativa, por ejemplo, ¿no? Que la persona dice que habría visto a la persona imputado, ¿sí? Cerca del lugar, ¿sí? Bueno, listo, cubierto la relevancia y la pertinencia en ese sentido de esa prueba. El juez seguramente la admitiría, ¿sí? En esos contextos. Por eso es muy importante que ustedes lean y logren captar, en este sentido, los conceptos de relevancia, pertinencia, utilidad, legalidad de la prueba. ¿Vamos? Tienen mucho por leer. Me parece que este examen es más corto a nivel teórico, ¿no? Hay un gran contenido, pero a diferencia del examen anterior, donde ustedes tuvieron que estudiar todo el sistema de garantías, bueno, aquí es un anexo a ello, digamos, ¿no? ¿Vamos? Bueno, si no hay más preguntas, Profe, yo le hago una pregunta. sí, ¿No habría una pequeña posibilidad de que nos dé un poquito más de tiempo? no habría. Contundente. No habría. La vez anterior me parece que les di, eh, para el primer examen creo que les dimos la posibilidad de extenderlo en el tiempo, ¿no? Esta vez no. No es porque quiera ser malo o por caprichoso, digamos, ¿no? Sino porque así ya está programada y tenemos mucho que andar todavía después de esto. Y aquí va una buena para ustedes. Seguramente todos ustedes van a poder participar, digamos, en escuchar las unidades siguientes y por sobre todo lo que tenemos programado es hacer la realización del juicio, simulacro de juicio del caso este que ustedes van a discutir ahora sobre la acusación y admisión de prueba. Bueno, profe, muchas gracias igual. Entonces, para el sábado barra domingo mandamos la Más acusación. tarde. Sí, 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 sí. Me mandan a mí por un archivo nomás a mi WhatsApp y listo. No pasa nada. Bueno, profe, perfecto. ¿Sí? Y yo Gracias. durante la marcha les puedo ir corrigiendo algo, pero ahora ya, ni bien cortamos, le voy a pasar digamos, una pequeña fórmula, digamos, ahí que tenga como referencia de la acusación, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Si no, también pues, lo vamos a hacer lo siguiente. Ustedes vayan pensando y yo mañana en la oficina voy a buscar, por supuesto voy a borrar los datos, pero voy a buscar alguna acusación más o menos
que sea medio parecido, o se trate de un caso que tengan los mismos, como las mismas pruebas y demás, parecidas, digamos, ¿no? Al caso que ustedes están por litigar, ¿sí? Así pueden acomodar, digamos, pueden usar de referencia eso y le va a costar menos. Porque el que tengo acá estaba pensando rápidamente eso era un caso sobre una agresión sexual. No, no, no le va. La estructura en sí le va a servir, pero por ahí si logran identificarlo con otros elementos medio parecidos, le va a ser de mejor ayuda. Bueno, profe, entonces el examen sería Profe, como la vez entonces, anterior, choice y después práctico. Sí, es así, sí, sí, una media hora de múltiple choice y seguimos para adelante. ¿Sí? La idea es Perfecto. que, sí, la idea es que pasemos rápidamente esto, ¿sí? Seguramente todos van a aprobar, esperemos que así sea, pónganle ganas, estudien mucho y la idea es seguir avanzando con el desarrollo de las demás unidades y llegar hasta, porque después de esto tenemos ya nos están quedando pocas unidades teóricas, pero sí nos queda mucho que andar para prepararlos a ustedes para la realización del simulacro de juicio, ¿sí? Si bien quedan muchas clases, queremos, digamos, enfocar esta cuestión práctica ya de la realización del juicio. Por lo menos que ustedes tengan una somera idea de cómo, y tengan la experiencia de poder desenvolverse, digamos, mínimamente estas reglas de la realización de un juicio. profe, entonces esta vez cada uno en su extensión, digamos, y nos enfrentamos Fiscalía y Defensa de Goya. Así es, así es, así es. Perfecto. ¿Sí? Traten de, avísenme nomás, la gente de esquina de Goya, si efectivamente van a unir, les vuelvo a repetir. Con la gente de Montecasero ya no hay más problema, porque bueno, ellos se arreglan con el profe Gerardo y tienen el tiempo inclusive, ¿no? Pero les doy la opción a la gente de Esquina y Goya si quieren armar, digamos, sentido cuatro grupos sería, dos de fiscalía y dos de defensa, ¿sí? Eh, ¿Sí? Tengan en cuenta el tiempo. Para mí mejor No, si sí, aparte unifican, de si, que hay si que son dos grupos, para mí mejor, pero bueno. Piénsenlo, para mí mejor si se organizan en dos grupos, tanto Goya como Esquina. ¿Sí? Eso que habría que Este, organizar todo el éxodo de los, bueno, en este caso le tocaría a los de ellos para Goya, ¿no? Y si se hace eso, capaz se nos complica porque vamos a estar rindiendo otras materias también. mm, Imagínense que ustedes que son litigantes y que tienen muchos casos. Así les va a tocar. ¿Sí? Les falta Después algún, la no verdad. les va a permitir digamos, unos días más porque tienen otro juicio, nada. No, 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 no lo digo por eso, sino por movernos, digamos, e ir de una ciudad a otra, viendo que es bastante ¿Por lejos qué y una opción eso. a otra? ¿Por qué? Y no, no está sugiriendo que volvamos a replicar el mismo formato de la otra vez entre los de Goya y Espina, o yo estoy entendiendo No, mal. no, 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 Ah, no, no, no. Para esta vez, vamos a hacer esquina, equipo fiscalía de esquina contra defensa de esquina. bien, ok. Goya con la fiscalía de Goya versus defensa de Goya al día siguiente. No, 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 no vamos a hacer esta, ¿cómo se llama? Esta juntada que hicimos Goya versus esquina. Eso vamos a dejarlo para el final, ¿sí? Ok, Pero para el final tenemos todavía todo un trecho. Se tiene que aprobar esto. Eh, Así de perfecto. sencillo. No, 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 de ninguna manera. Eso lo dejamos para adelante. Goya versus Goya, esquina versus esquina. Bueno, profe, entonces unificaríamos los grupos. O sea que las Sí, dos sí, sí, sí. defensas más las dos fiscalías, hagamos un grupo de dos.
Exactamente, sí, sería lo mejor, digamos así, porque ese día, recuerden el tiempo, digamos, la otra vez estuvimos mucho tiempo, y así, si quieren, sería lo ideal. Si no, bueno, lo hacemos, digamos así, en grupos como ustedes ya están. Pero bueno, Bueno, profe, perfecto. avísenme cualquiera de las dos situaciones. ¿Sí? Listo. Yo Muchísimas mañana a la gracias. mañana, sobre las 9, lo voy a pasar. Voy a buscar en mi trabajo alguna acusación que más o menos que les pueda servir. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, si no me preguntas, nos vemos. Buen A la fin de, próxima. buena semana. Hasta Bueno, luego. Luego, profe. chau, Buen chau, fin de chau, chau, profe. Profe, Nos vemos, gracias. Fin de profe, gracias por profe. todo. chau. Perdón. Mm. No sé si alguien se desconectó. Solamente hasta juicio, ¿eh? Recursos no. Le advierto esto porque están subidos videos, no sé si alguien los vio, y si los vio, bueno, bien, bienvenido, pero recursos no ingresa en este examen. Recursos no ingresan, ¿sí? Bueno, profe. Le advierto porque están subidos videos sobre recursos. Eso no, todavía no no vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Bueno, muy bien, listo. Nos vemos, chicos. Profe, gracias. Nos vemos. Chao, chao.